Bienvenidos a Cuba Información. Parece que la palabra del gobierno de Estados Unidos para Cuba ahora es genocidio. Parece que todo se encamina, por lo que andan diciendo los voceros del gobierno de Estados Unidos, es a un bloqueo naval absoluto, sobre todo a las fuentes energéticas, al petróleo que llega a Cuba. Si este ya ha sido absolutamente diezmado por la política de sanciones, por la agresión a Venezuela, por el bombardeo a todas las fuentes de ingreso de divisa del país para comprar ese petróleo. Ahora están presionando al gobierno de México e incluso, ya digo, han abierto la puerta a un bloqueo naval absoluto. ¿Y qué nos dicen desde los sectores Patria y Vida, desde los sectores que quieren la democracia para Cuba, la libertad para Cuba? ¿Qué nos dicen todos estos artistas, influencers, supuestos activistas de derechos humanos que dicen querer una Cuba libre y democrática? Bueno, pues aquí tenemos algún ejemplo. Yotuel Romero, se acabó. Y hace así, como pidiéndole a Marco Rubio que lleve a cabo este plan que les acabo de contar, este plan de genocidio absoluto, que sería cortar, bueno, si ya la luz está medio cortada en Cuba con los apagones y con la situación energética provocada por esta guerra económica, ahora ya sería pues que no llegara la luz ni a los hospitales, ni absolutamente a nada, ¿no? Y nos presenta una fotografía de Marco Rubio en una hipotética estatua con la isla de Cuba en la mano, en una plaza llamada Marco Rubio, Salvador de Cuba, en honor a Marco Rubio por salvar a Cuba. Increíble, Se le puede increíble. poner cualquier tipo de adjetivo a este cretino, a este analfabeto, pero cuando se une el cretinismo y el analfabetismo político absoluto con una posición de poder económico, con mucho dinero en la cuenta, con una gran casa en Miami, que la ha conseguido además, hay que decirlo, a partir de todo este proyecto comercial llamado Patria y Vida, pues cuando se juntan esas dos cosas tenemos al idiota de extrema derecha que es capaz de proponer cualquier cosa genocida, criminal, contra un pueblo absolutamente inocente, que fue el pueblo de él, que por supuesto ya no es el pueblo de él hace muchísimos años. Y no cuando salió de Cuba como inmigrante con 18, 19 años, no. Ahí seguía siendo su pueblo. Pero ya no es su pueblo cuando se ha convertido en uno de los verdugos de ese pueblo, que está clamando porque un criminal, un asesino de masas como Marco Rubio, lleve a cabo su plan, el plan, este que les acabo de decir, de que no llegue ni una gota de petróleo a Cuba. Porque nos lo dice un medio de comunicación llamado Político de Estados Unidos. Decía, nos lo relata Jimmy Sánchez. Si después de más de 60 años de bloqueo y más de 200 medidas adicionales ahora quieren poner un bloqueo naval a las importaciones de petróleo, entonces es que el sistema político cubano no funciona o que no lo dejaron funcionar. Hace referencia a un reportaje del diario, de este medio digital Político, que habla sobre estas pretensiones de imponer un bloqueo naval. Y Cuba por siempre nos dice que el medio estadounidense Político reveló que la administración de Trump evalúa aplicar un bloqueo total como parte de un plan para acelerar un cambio de régimen en la isla, y eso que el bloqueo no existe. Lázaro, hay que tener Hermano mío, mucho tiento y sí, mucha calma para sí, hablar de sí, estos temas que sí, son sí, sí, no. tan absolutamente crispantes, ¿no? Eh, bueno, ante todo, como siempre, vamos a comenzar transmitiendo un saludo del corazón a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que están con el pueblo cubano y que día a día también son parte activa de la solidaridad necesaria para con el pueblo cubano, que también como para con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. No podemos olvidarnos de ellos, como tampoco podemos olvidarnos de lo que sufre el pueblo, el genocidio que sigue transitando sin freno en Gaza.
Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es gente idiotizadas, en el caso de Yotuel, estúpidas también en el caso de Yotuel, que están enfebrecidos de mediocridad, enfebrecidos de pensamientos criminales, como los matones, o sea, matones que transitan sin freno aparente hasta ahora por el oeste con la mente puesta en el crimen, o sea, abocar un acto criminal se puede ejercer de varias formas. Este es uno de ellos. Es decir, que alguien aplauda, solamente aplauda o que valide o que justifique un bloqueo naval total a una isla de 10, 11 millones de habitantes por parte de una potencia imperialista, genocida, como lo es Estados Unidos, eh, es un miserable. Es alguien sin alma, sin sentimiento, sin identidad. Es alguien que merece el mayor desprecio y que jamás podrá volver a ser cubano. En el caso de este individuo, Yotuel, ya viene de hace ya tiempo, pues, haciéndose ver como el más, parece que hay una competencia entre ellos, el más derechista dentro de la derecha y de la ultraderecha, anidada fundamentalmente en el sur de la Florida, que son los que tejen y manejan y estimulan estas acciones criminales para con el pueblo cubano, el pueblo que un día lejano ya fue de él también. Yo les pregunto a todos estos de los canales de televisión española, por ejemplo, los privados, pero también los públicos, le pregunto a Marc Giró y a otros presentadores que le han llevado a este sinvergüenza, a Yotuel Romero, que le han llevado a sus platós y le han dado credibilidad le han escuchado y le han dado altavoz y no han dado jamás altavoz a tantísimos cubanos que denuncian esta política de guerra absoluta contra su país, pero le dan voz a este sinvergüenza, que está ahora clamando por un bloqueo naval a todo un país. Que se lo miren un poquito toda esta gente que encima, además, algunos van de progresistas. Sois tan sinvergüenzas como él. Gerardo Hernández Nordelo nos acerca un post muy clarificador sobre toda esta estrategia genocida del gobierno de Estados Unidos y sus apoyos mediáticos. Dice: noticias del cibercirco anticubano, porque son dos noticias de Cibercuba, este medio mercenario. Denuncian que el corte total de petróleo a la isla, por el que algunos desalmados abogan, podría costar vidas de niños inocentes que ya son víctimas del actual bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y nos pone dos pantallas de dos noticias de cibermentira o de Cibercuba. Una en la que María Elvira Salazar, esta congresista neofascista de la Florida, respalda el corte total de petróleo a Cuba y advierte a México sobre las consecuencias de que le dé petróleo a Cuba. Y al lado, otra noticia que dice: padre cubano denuncia que su hija enferma en Cuba depende de un generador para sobrevivir en una Cuba de apagones y abandono estatal. Joder. Es una cosa increíble. O sea, No. están abogando, están haciendo legitimación absoluta de una guerra total a la economía de un país que provoca apagones de todo tipo. Y luego después dicen que hay abandono estatal. Cuando las ínfimas divisas que ingresa un país que no tiene potencial ni petrolero ni de nada, Ni minerales importantes, bueno. dedica lo poquísimo que tiene a lo más importante, y claro, luego vemos que no se puede ni recoger la basura en las calles del país de una manera adecuada, que no se pueden reparar los hospitales o las escuelas o dar un salario mucho mejor a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero estos sinvergüenzas siguen y siguen apuntando a un gobierno que está tratando de hacer milagros, multiplicar los panes y los peces, en una situación de guerra absoluta total. Una guerra absoluta total que estos medios apoyan.
No, y no solo eso, no es que apoyen estos medios que están al servicio de los grandes capitales, de los oligopolios mediáticos, y forman parte de ello y forman parte de esta guerra absolutamente criminal, absolutamente ilegal, condenable siempre, que, bueno, es una potencia imperialista como Estados Unidos, lejos ya de ese concepto de democracia, de derechos humanos, nos remitimos a las muestras de esa falsedad que está teniendo lugar en los propios Estados Unidos. Hay muchos problemas allí, pero no, esos problemas se minimizan porque hay para ellos otro problema mayor, que es la existencia de una Cuba revolucionaria, de una Cuba con un pueblo patriótico, con un pueblo corajudo que no acepta, como dijo el comandante en jefe de la Revolución Cubana, el líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, como dijo, no nos gusta que nos amenacen, no nos gusta que nos amenacen, sí. Este pueblo hace tiempo que perdió el miedo. Lo digo más o menos, es lo que dijo Fidel en su momento y es verdad. Es verdad. No nos gusta que nos amenacen. Bueno, Y no solo eso, que no tienen ninguna autoridad moral para amenazarnos. No tienen ninguna autoridad moral que pueda justificar un crimen. Los crímenes y los criminales que van unidos no se justifican. No hay forma de justificarlo. Y lo que estamos viendo es el desespero y la decadencia de un régimen genocida como es el régimen imperialista de los Estados Unidos. Y desde luego que paga, y parece que paga bien, porque reúne, bueno, tiene que ser, paga bien a quién, a gente desalmada, gente que han perdido el concepto de los sentimientos humanitarios, personas que están totalmente descompuestas, en una situación, pudiéramos decir, de descomposición moral, descomposición en todos los aspectos y que sirven vilmente a intereses espurios de una potencia imperialista que quiere retomar el dominio hegemónico, geopolítico en América Latina y el Caribe. Es un momento difícil, un momento complicado porque efectivamente esta administración ha demostrado y probado que no respeta leyes, no respeta el derecho internacional, no respeta la Carta de las Naciones Unidas, no respeta absolutamente nada y está amenazando no solo a un país, sino a todos los países de la región, América Latina y el Caribe. Parece prioritario para ellos, más que lo que está ocurriendo en su propio país, en su propio suelo. Prioritario porque desde el punto de vista de la hegemonía, de la geopolítica, tiene dos competidores, lo hemos dicho en anteriores programas, muy fuertes, que es Rusia y China. Y si Rusia, que es lo que ya se está pidiendo, en las redes también vemos eso, tiene una presencia más activa en el Caribe, pues la cosa se sigue complicando, pero ese es el freno necesario que necesita un criminal como es lo que hay en la administración actual de Estados Unidos, son criminales que no respetan nada, incluso abogan por violar, se atreven, no es que abogan por violar, sino que se atreven a violentar las leyes de un país independiente y soberano como México, por ejemplo. Es decir, que estamos ante un momento realmente decisorio para el destino y futuro de los países de América Latina y el Caribe, indudablemente empezando por Cuba, que es el objetivo principal de la política y del accionar del imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, frente a todo esto, ¿qué hacer? La respuesta cubana, sin duda, es de soberanía o muerte energética. Esto lo leemos en Razones de Cuba. Dice, frente a esta amenaza existencial, porque estamos hablando de que un bloqueo naval puede causar un verdadero genocidio. Sí, total. Un genocidio con miles y miles de muertes.
Cuba activará todos los mecanismos de la guerra de todo el pueblo adaptada a la economía. Aceleración de programas de fuentes renovables y eficiencia energética, movilización total para la producción de alimentos y logística de supervivencia y solidaridad internacional. Bueno, solidaridad internacional, ahí tiene que verse la mano clara de Rusia y de China. No hay otra. Si realmente quieren hacer algo por Cuba, tienen que dar pasos mucho más claros que los que han dado. Y decía el compañero Fernández de Cosío, gran diplomático cubano, decía: primero quisieron ahogarnos con sanciones, luego bombardearon a nuestro aliado energético, Venezuela. Ahora quieren cortar el oxígeno mismo de nuestra economía, pero no conocen la respiración artificial de un pueblo que aprendió a vivir bajo el agua del bloqueo. Sobreviviremos para contarlo y para condenarlos.